Vamos a la palabra y pues hoy vamos a hablar de un tema que creo que lo voy a hacer en dos partes. La primera parte se llama Escogidos por Dios. ¿Verdad? Esa es la primera parte. Y quiero que empecemos con una escritura que está en Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Deuteronomio 7, 6 y 7. Dice aquí, porque es Dios escogiendo su pueblo. Y le dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué vemos ahí? Dios escoge un pueblo. Un pueblo que cuando lo ves y analizas la tierra, no es un pueblo importante. La Biblia dice que es el más insignificante. No es un pueblo rico, poderoso. No es un pueblo espiritual. No es un pueblo que es un gran pueblo guerrero, conquistador. Es un pueblo chiquito. Pero cuando Dios decide amar, escoger, lo hace con toda su libertad, como Él quiere. ¿Sabes? No importa lo que ve, Él decide y toma decisiones para escoger ahí un pueblo. ¿Verdad? Y Él hace con este pueblo un pacto, una comunión muy especial que no se va a encontrar con ningún otro pueblo en la tierra. Si podríamos decir que, bueno, ¿y los demás? ¿Qué pasa con ellos? ¿Verdad? ¿Ahí se quedaron sin Dios? Vamos a ver que no. Porque Dios escoge, pero vamos a ver por qué lo hace. ¿Por qué escoge un pueblo como el pueblo de Israel? No había nada en ellos para decir, los voy a recomendar a Dios para que Dios los escoge. No había nada. No era un pueblo especial. ¿Verdad? Había naciones más grandes que ellos, más numerosas que ellos. Eran un pueblo chiquito. Tampoco tenían muchas cualidades. La Biblia dice que no eran humildes de espíritu. No eran mansos. Tampoco era un pueblo fácil. La Biblia dice que eran duros de servicio. Necios, ¿no? En sus cosas, no creyendo hacer otras cosas que las que querían ellos. Tenían también mal carácter, dice la Biblia. Bueno, con todo esto, no sé tú, pero yo empecé a identificarme con ellos. ¿Verdad? Finalmente somos insignificantes. No somos grandes. ¿No? No tenemos buen carácter. Pregúntalo a tu suegra. Pero Dios decide escoger este tipo de gente. Dios dice, yo tomo la decisión de amarlos y voy a hacer algo grande con ellos. Porque lo que voy a hacer con ellos depende de mí, no de ellos. Si yo estoy en ellos, todo cambia. Y este pueblo fue escogido por Dios porque Dios decidió amarlos de manera libre. Tomó esta decisión, voy a amar este pueblo. Y no le importó a Dios como en qué estado estaban. Mira, vamos a Oseas 14. ¿No? Justo antes de Joel. ¿Sí? ¿Ya lo ubican?
Oseas 14, versículo 4. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Verdad? ¿Sabes que Dios dice, yo los voy a amar, no importa su pecado, yo voy a amar a este pueblo y voy a sanar este pueblo de sus pecados, de sus rebeliones, de todos sus defectos, porque decido amarlos. Y sabes, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Dios ha decidido amarte, no importa tus pecados, no importa tu rebelión, no importa cómo estabas antes de conocerlo y cómo estás después de conocerlo. Él te ama y Él te ha escogido para ser su hijo. No te ha escogido por encima de otros. Te ha escogido como escoge a todos, a todo el mundo. Porque nos ama. Y Él escoge la gente con un propósito. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15, 16. ¿Qué dice ahí? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios nos escoge. Nosotros no escogemos a Dios. Y hay una gran razón. Dios nos escoge para que llevemos su fruto, que es el amor. Si nosotros escogemos a Dios, Dios tendría que dar fruto humano. Imagínate qué tipo de Dios tendríamos. Un Dios que cambia de opinión, un Dios que se equivoca, un Dios que se enoja, un Dios que peca. No, pues no. Por eso Jesús dice, ustedes no me eligen a mí. Yo los escojo. Y cuando Dios escoge a gente insignificante, a gente, un pueblo chiquito, no lo hace para humillarlo. Lo hace para que todos los demás ven que Dios existe, porque Dios escoge la gente para manifestarse en ellas, para alcanzar a otros. Cuando Dios escogió a Israel, no es porque no amaba a los otros pueblos, pero quería usar un pueblo insignificante, manifestarse en gloria en este pueblo, para que los otros pueblos empezaran a percibir que hay un Dios que cuida de su pueblo, que cuida de su gente, que trae poder a su gente, que trae sabiduría a su gente, que trae libertad a su gente, que trae autoridad a su gente. Por eso Dios nos escoge a nosotros todos para manifestarse en ti, para que tu testimonio impacte afuera a los demás. Por eso Dios nos escoge. No se trata de nada más algunos. Escoge a todos, a todos. No todos obedecen. Es la diferencia. Dios no hace acepción de persona. Dios quiere manifestarse a través de ti, porque Dios no se puede manifestar solo en la tierra. La tierra ha sido entregada al hombre, y el hombre que ha recuperado sus derechos delante de Satanás es el hombre que representa a Dios con poder, pero depende de nosotros si lo vamos a hacer o no. Entonces, Dios nos escoge para que los demás sepan de Él. Para que la gente dice, si este insignificante pastor logra hacer una prédica el domingo a las 5, yo también. Claro. ¿Quiénes somos comparado a las prédicas de Jesús? ¿Quién somos comparados a las prédicas de Pedro? Pero en un sermón
salvó a 5,000. Nosotros a veces hacemos 5,000 sermón para salvar a uno. ¿Ya? Pero Dios se puede manifestar. Y su grandeza se ve, su gloria se ve en tu vida. Y lo que se ve en tu vida impacta a los demás. Por eso Dios nos escoge. Nos escoge por muchas cosas. Somos también escogidos para sabiduría. Él quiere que tú tengas sabiduría. Dios te ha escogido para ser sabio. Que tú puedes hablar cosas que impactan a las naciones. No porque eres inteligente, porque Dios te ha escogido y tú has decidido obedecer. Hablar lo que Él te dice de hablar. Caminar donde Él te manda a caminar. ¿Verdad? Hacer las cosas que Él te pide. Nosotros tenemos este acceso a la sabiduría. Nosotros tenemos el acceso al conocimiento que Dios tiene. Nosotros tenemos acceso al futuro. Yo les puedo decir su futuro. ¿Qué pasó? Gracias por su entusiasmo. Van a morir, pero van a llegar al cielo. Ese es el futuro más lejos, ¿verdad? El primer futuro que vas a tener, si tú lo quieres, es ver la manifestación gloriosa de Dios en tu vida. Eso es el futuro que Dios tiene para ti. Que hagas cosas que impactan, que hables cosas que impactan. Mira, dice ahí, 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios 2, 6. Dice, sin embargo, hablamos que sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Verdad? ¿Quiénes son los que alcanzan madurez? Los que están conectados con el Espíritu de Dios. Ahí hablamos sabiduría. Y sabiduría no de este mundo, dice. Dice no de este siglo, que quiere decir lo mismo. No de este siglo, sino ni de los príncipes de ese mundo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Verdad? Pablo nos está hablando ahí que la sabiduría es para los que han alcanzado la salvación a través de Jesucristo. Está hablando de una sabiduría que no tiene nada que ver con la sabiduría del mundo, ni de los príncipes de este mundo. ¿Qué quiere decir? Ni los intelectuales, ni los filósofos, ni la gente en el poder. La sabiduría es para los que son hijos de Dios y que consultan al Espíritu Santo. Ser hijo de Dios no te hace sabio. Ser hijo de Dios te da acceso a la sabiduría. Y después tú decides si la vas a usar, y si la vas a poner en práctica, y si la vas a predicar, y si la vas a compartir con otros. ¿Ah? Que nos limitamos muchas veces al primer paso de la salvación. Soy salvo, voy al cielo. Pero eso no es tu plan de vida. Tu plan de vida, una vez que entraste a la salvación, es muchísimas cosas. Vas a tener que representar el reino de los cielos. No te salvaste para entrar en el cielo. Te salvaste para servir a Dios Todopoderoso, para que se manifieste dentro de ti y que tengas una vida gloriosa. Que dejes de quejarte por todas las cosas. Que dejes de pelearte, dejas de estar triste, dejar de trabajar con el sudor de tu frente. No tiene nada que ver con tu vida todo esto. Pero cuando no vemos la salvación en su plan general, así vivimos. Pero la salvación va más allá que un boleto al cielo. No. La salvación es para darte la sabiduría de Dios en tu vida. Para que tú puedas empezar a ver con claridad lo que estás haciendo en tu vida, si está bien, si está mal, si corresponde al plan de Dios, si corresponde a la palabra que recibiste y cómo lo puedes aplicar en tu vida. Ahí vas a estar feliz.
Cuando vas a decir, wow, estoy haciendo lo que Dios me dijo y todo me sale bien. Pues nada nuevo, hermano, eso está en Josué 1:8. ¿Lo descubriste hoy? Está bien. Él lo sabía hace 4,000 años. Porque es el mismo Dios que habla la misma cosa a sus hijos, a su pueblo. Josué era escogido por Dios como tú eres escogido por Dios para llevar a miles a la tierra prometida. Id y predicad a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Dios te está hablando. ¿Qué hizo Josué? Llevó la gente a la tierra prometida. En este tiempo era un tipo y sombra de la vida eterna, del plan de Dios para los escogidos. Ahorita tú tienes exactamente la misma tarea. Lo que necesitas es la sabiduría de Josué. Hacer lo que él hacía. Confiar en Dios. Actuar bajo la palabra de Dios, no bajo sus propios intereses o hábitos o experiencias. Fue escogido y él decidió servir. Y cuando tú haces esto, te pasa lo que pasa a Josué. El poder de Dios se manifiesta en tu liderazgo, en tu vida, en lo que estás haciendo. Este hombre hizo cosas tremendas. Primero creyó. De 3 millones de gente ahí en el desierto, 2 creyeron. La fe es tan importante. Pero después servir al Dios en el cual nosotros creemos. Porque no es suficiente creer. Tenemos que servir a Dios. Estamos aquí para que Él se manifieste. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios, heme aquí? Y hasta aquí llegamos. Pero envíame a mí. Ya no tanto, ¿verdad? A ver quién se viene al Amazonas. Envíame a mí, ¿qué quiere decir? Úsame, manifiéstate en mí. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que entender cuando sabemos que fuimos escogidos. Ustedes han escogidos y han decidido muchas veces seguir a Dios, por eso están aquí hoy. Pero no es suficiente. No es suficiente venir a escuchar la palabra de Dios, venir a adorar. Tenemos que ir y predicar. No venir a las prédicas. Eso también, no se vayan. Pero el mandamiento de Dios es ir y predicar. Trabajar para el reino. Porque cuando tú vas a predicar, Dios se va a manifestar. El Espíritu Santo se va a mover. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Él quiere que hagas. No. Y tenemos sabiduría hoy. Mira lo que dice Pablo ahí en Corintios. La gente del mundo no tiene sabiduría. Solo los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. En este tiempo, ¿te acuerdas que los discípulos no entendían hasta las parábolas, verdad? ¿Qué te parecen tan sencillas ahorita? Porque ellos no habían nacido de nuevo. Todavía no se podían conectar con el Espíritu de Dios. Jesús les dijo a un momento dado en Juan 16, Juan 16:12, les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Necesitaban entrar en el reino de Dios. Necesitaban ser trasladados del reino donde ellos estaban viviendo, que era el reino de las tinieblas, para llegar a la luz admirable de Jesucristo y entender la voluntad de Dios, entender la palabra, escuchar la guianza del Espíritu Santo y poder moverse en esta sabiduría que Dios quiere que tengamos, porque somos escogidos para sabiduría. Por eso tenemos la mente de Cristo. Por eso Dios dice, insiste tanto, renuévate, transfórmate.
cambiando tus pensamientos, poniendo la sabiduría de Dios y deja la sabiduría humana a un lado. Empieza a vivir en la dimensión espiritual. También fuiste escogido para salvación. Y todos son escogidos para salvación. No hay nadie que no está en el plan de salvación de Dios. Eso no quiere decir que todos se salvan, porque es lo mismo. Te escojo, me sigues. Te escojo, me obedeces. Te escojo, haces lo que te estoy diciendo. Es lo que Dios habla a todos nosotros. Mira lo que dice en Corintios, creo. A ver dónde estoy. Sí, Primera de Corintios 1, 21 al 24. Porque ya que en la sabiduría de Dios, ¿en qué? La sabiduría otra vez, ¿verdad? El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, la de la mente, la del conocimiento. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es locura, mas para los llamados o los escogidos, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Verdad? Nos dice ahí Pablo que la predicación es locura. Y sí lo es. Vete al mundo y dice, entra al hospital y dice al doctor, muévete a un lado, yo pongo las manos y este cáncer se va. Te va a decir, este también necesita del hospital, ¿no? Pero ahí con los del otro lado. ¿No? La predicación es locura porque rebasa el entendimiento de la mente humana. Cuando hablamos de las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros, eso rebasa el entendimiento. ¿Ah? ¿Cómo que la sombra de Pedro podía sanar enfermos? ¿Cómo que un hombre gritando afuera de una tumba, Lázaro, sal fuera? Y el otro sale de ahí. ¿Ah? ¿Cómo que viene una tormenta, se levanta y apaga las olas? ¿Cómo que otro salió de la barca caminando? ¿Sabes por qué? Porque somos llamados a vivir en la locura de la vida sobrenatural, que es locura para los de afuera, pero los tenemos que invitar a que vean que es real y que no es locura, es poder. Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra de Dios que le dijo, ven. Sobre las aguas se hunde, pero sobre la palabra está caminando sobre la roca. Sobre la palabra está caminando en el ámbito sobrenatural. Y pudo hacer esto. Y dejó de hacerlo cuando dejó el mundo sobrenatural por ir a ver el mundo natural. Nosotros somos escogidos para tener los ojos puestos en Cristo, en el mundo sobrenatural, para enseñar a los demás que hay una salida a todos los asuntos de su vida. Por eso fuiste escogido. La pregunta es, ¿respondiste ya o no? ¿O todavía no? ¿O un poquito? ¿Eh? Nosotros debemos, como dice la Biblia, tu sí es sí, tu no es no. Pero a esta altura de la vida, tienes que hacerte la pregunta, ¿ya lo voy a entrar o no? Dios vomita a los tibios. Él quiere que le digas sí. Y cuando tú le dices sí a Dios, prepárate. Porque las cosas grandes están por llegar y que te van a rebasar tu entendimiento, tu mente. Todo va a ser sorpresas, todo va a ser nuevo, todo va a ser grande.
y todo lo vas a lograr. Pero tienes que levantarte diciendo, sí, voy, sí, lo hago. Fuiste escogido para hacer las cosas grandes de Dios. Es triste de ver que la iglesia sigue pidiendo milagros cuando la iglesia tiene el llamado de hacer milagros. No estamos aquí para pedir un milagro a Dios. Si lo haces, ¿sabes lo que te dice Dios? Basta mi gracia. ¿Te acuerdas de Pablo? No te va a ayudar. Porque tú eres equipado con el Espíritu Santo para hacer el milagro, no pedir el milagro. Los que piden el milagro son los de afuera. Los de adentro ya no tienen derecho a pedir milagros. Tienen la responsabilidad de hacer los milagros en el nombre de Jesús y glorificar a Dios en todo lo que hacen. Estos son los escogidos que han respondido. Hay que empezar con algo. No te digo que mañana vas al panteón a levantar a todos los que están ahí dormidos. No, pero empieza con alguien que te dice, me duele. Pues, ¿a dónde? Aquí. Sé sano en el nombre de Jesús. ¿Ya? No pasas tiempo orando, toma autoridad. La Biblia dice, cuando pones las manos, no cuando oras sobre los enfermos. Cuando pones las manos sobre el enfermo, él sanará. Muchas veces metemos religiosidad. Jesús no oró por los enfermos. Checa los evangelios. Los enfermos se sanaban a veces nada más llegando, tocando el manto, ¿verdad? Jesús ponía las manos sobre algunos. Sobre otros, ni esto. Al siervo del centurión, ¿qué le dijo? Por tu fe ya está sano. Ni fue la fe del enfermo. Era la autoridad de Jesucristo viendo fe. Este centurión fue escogido por Dios. Y él dijo, yo me voy a someter a esta autoridad que hay en Jesucristo y voy a recibir lo que necesito en este momento. Tú fuiste escogido para lo mismo. Reconocer la autoridad de Dios para tu vida y actuar en esta autoridad, bajo esta autoridad y haciendo los milagros, no pidiendo milagros. Y no es que te pones orgulloso, yo hago milagros. Sabemos que es el Espíritu Santo que se manifiesta a través de tu obediencia. Pero en una medida, finalmente, de cierta manera, eres tú que haces el milagro, porque si no te mueves, Dios no se mueve. Pero no es una razón para levantarse como yo soy ahí el picudo, ¿verdad? No. Soy usado por Dios y me dejo usar para que Él pueda manifestarse de manera gloriosa, para que el mundo vea la luz que hay en mí y que deje de andar en las tinieblas. A eso fuiste llamado. ¿Ah? Llamado a que tu salvación se expresa de una manera efectiva, no egoísta. Ya soy salvo, a mí me valen los demás, yo ya la hice. Qué vergüenza entrar en el cielo de panzazo, ¿verdad? Porque si tenemos la mente de Cristo, si tenemos el Espíritu Santo, debemos de llegar con un 10, ¿verdad? Un reporte así. Un reporte a la manera de Pablo. Yo me puedo ir porque he acabado la carrera y no he perdido la fe. ¿Ah? Este sí entró con 10. ¿Y hizo milagros? Sí. ¿Señales? Sí. ¿Prodigios? Sí. ¿Estaba en una bronca? Usaba el poder de Dios. Imagínate, él estaba predicando. A lo mejor muy tarde o muy mala predica. Y un tipo joven se durmió y se cayó de la ventana, ¿verdad? Estás en bronca, ¿no? Cuando predicas ahí la vida eterna y todo el rollo. ¿Qué hizo? Se bajó, lo resucitó y siguió predicando. Usando el poder. Cuando tú eres usado por Dios, si sucede algo que parece, eso es un desastre, hay respaldo.
Hay poder, porque Dios te está usando y no va a permitir que el diablo haga la suya. Que si se muere hoy, ahorita, lo vamos a resucitar. Porque somos escogidos para este estilo de vida. Por eso tenemos, creo, estas anécdotas en la Biblia, ¿no? ¿Por qué Dios quiso ahí que hablamos de un joven que se durmió? A lo mejor le aburrió la prédica, no sé. Pero estaba dormido ahí en la ventana. Pues claro, se cayó. Y se mató. Pero eso no afectó el ministerio de Pablo, no afectó la tarea que él estaba escogido por hacer en este momento. Resolvió el problema y Dios se volvió a manifestar de manera más grande. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso, para eso, somos escogidos por Dios. Somos escogidos también para ser redimidos. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí hay algo muy importante. Muy importante. No dependemos de nuestras obras físicas. Dios quiere que tú vives en el ámbito sobrenatural, porque lo que Dios te pide por hacer rebasa tu capacidad natural. Cuando tú quieres hacer las cosas que Dios te manda en tus fuerzas, estás bajo maldición, o en otras palabras, enfrentando un gran fracaso. Porque lo que Dios te ha pedido no lo puedes hacer en lo que eres. Lo puedes hacer en lo que Él es en ti. Y tienes que meterte en la obra sobrenatural para hacer la voluntad de Dios. Te sale más fácil, te cansas menos y estás seguro del resultado. ¿Ah? Pero muchas veces lo hacemos en nuestras fuerzas. No confiando o siendo ignorantes que tenemos acceso al mundo sobrenatural que está a nuestro favor y que podemos utilizar todos sus recursos para hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Cuántos se niegan cuando Dios les habla de hacer algo? Hasta el mismo Moisés. Dios le habla ahí, cara a cara en el desierto, ¿no? Y todavía está argumentando que no puede. Que dice: no, yo no puedo ir con el faraón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se veía en sus fuerzas naturales. Yo no soy buen orador, soy un asesino famoso ahí en el Cairo. Si voy a ver el faraón, o no sé dónde estaba, tal vez en Luxor, ¿verdad?, me va a matar. No entendió que cuando Dios manda, te pide que te pongas en el área sobrenatural, para que no lo hagas en tus fuerzas. Y cuando Moisés empezó a entender esto, todo cambió. Porque fue sobrenatural que un judío, en la época donde todos son esclavos, entra libremente en el palacio del faraón, como en su casa, diciendo: quiero hablar con él. Imagínate esto. Te lo pongo más fácil para que entiendas. Te vas ahorita a Los Pinos y dice: quiero ver a Peña Nieto ahora. Y me recibe. Y si no me recibe, le mando una plaga. Vas a ver si entras. En tus fuerzas te quedas afuera. Pero mandado por Dios, esta puerta se abre. ¿Por qué? Porque te vas a mover en lo sobrenatural. Y lo que vas a hacer no tiene sentido en lo que tú estás pensando de ti. Por eso Dios nos quiere en el ámbito sobrenatural. Por eso dice Dios: yo te he bendecido con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Nunca te dice que te bendice en bendiciones terrenales aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la bendición terrenal aquí en la tierra proviene de lo espiritual. Pero el hombre siempre está pensando aquí: ¿cómo voy a ser bendecido? ¿Qué truco invento? ¿No? ¿Con quién me relaciono?
Y es cuando dependemos del hombre y no de Dios. Cuando dependemos de Dios, andamos en el ámbito sobrenatural, haciendo cosas grandes, milagros, cosas que ni te esperabas y te salen solitas. ¿No? Que un día te dicen, vas a tener que predicar en frente de 1,000,000 de gente y dices, pero nunca he predicado. No importa, abre la boca, va a haber un milagro. Y vas a decir cosas que ni te acordabas. Y vas a impactar a naciones. ¿Por qué? Porque te dejas usar por Dios. Él te escogió. Tienes que decir que sí. Tienes que decir que sí. Tienes que acceder a la voluntad de Dios. Y no verte en tus propias fuerzas, en tus niveles intelectuales o físicos. Porque Dios no los va a usar. Va a usar el poder sobrenatural que ya está dentro de ti. Y se va a manifestar de manera sobrenatural. Por eso Él puede usar a alguien insignificante en lo natural. Porque en lo sobrenatural, lo insignificante está lleno del poder de Dios, de la unción del Espíritu Santo y hace lo que Dios quiere que haga. Por eso Él nunca ve la condición real y terrenal. Por eso tampoco puede imaginar que tú vas a hacer las cosas en las cosas naturales. Él te ve operar en el mundo sobrenatural. Tú eres escogido para ser perfecto. Dice ahí en Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice ahí, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Otra vez no estamos hablando de quién eres ahorita en lo terrenal. Eres perfecto en Cristo Jesús. Y lo que vas a hacer bajo la unción del Espíritu Santo van a ser cosas que haces perfectamente bien. No te vas a equivocar, no la vas a regar, la vas a hacer perfecto, porque eres perfecto cuando operas bajo el poder del Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Entonces, ¿quieres una vida mejor? Haz lo que Dios te manda hacer. Obedece. No empiezas a negociar, no se negocia con Dios. No se negocia cuando estamos viviendo por fe. En fe se obedece. La fe no discuta. La fe se pone en acción en el momento que recibe la orden. ¿Verdad? Nosotros tenemos un Dios que vive con nosotros. Tenemos un pacto que nos da toda la autoridad, todo el poder, toda la sabiduría y toda la perfección. ¿No está tremendo esto? ¿No estaría para brincar hasta el techo? ¿Verdad? Después oramos por sus cabezas. Pero tenemos que tener más entusiasmo. Cuando gana tu equipo de fútbol, brincas. Cuando Dios te dice que tienes toda la sabiduría del mundo, todo el poder y la autoridad, te dices, ajá. Entonces, ¿ves más poder en un equipo de fútbol? ¿Ves más cosas para tu vida en un gol que en la cruz? Porque en un gol como nos animamos, ¿verdad? Pero cuando les digo, tienes todo el poder, toda la autoridad en este mundo, ni hay ni un aleluya. ¿Sabes por qué andamos como andamos? Por eso. No estamos convencidos. No estamos creyendo a Dios. Estamos creyendo a Satanás, que te ha dicho y he vuelto a decir, no puedes. Y lo has declarado porque salió de tu corazón. Lo crees. Pero Dios te dice, yo te he escogido para otra cosa. Yo te he escogido para que cambies esta manera de pensar. Yo te he escogido para verte en los lugares altos. Yo te he escogido para que empieces a gobernar en esta tierra.
Que empieces a echar fuera todo lo que viene en contra de mi voluntad y de mi plan para tu vida, dice el Señor. Fuiste escogido. Dios te ha visto y ha preparado algo grande para ti. La próxima semana vamos a hablar de lo que es la predestinación, para completar esto. Pero ahorita tienes que saber algo. Fuiste escogido. Como muchos, como todos. Has respondido. Ya que te metiste en esto, ya que estás en gastos, ¿verdad? Pues métete a fondo, ¿verdad? Vamos a Mateo para acabar. Mateo capítulo 4. Mateo 4. Versículo 18. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús escogió. Pasó ahí, me dijo: tú y tú, sígueme. Después vio a Jacobo, su hermano, él les dijo: tú, sígueme. A partir de este momento, estos hombres dijeron: vamos, te seguimos. Y Dios empezó a usarlos. Dios empezó a capacitarlos a través de las enseñanzas de Jesús. Y este mismo Pedro, aprendiendo, caminó sobre las aguas. Este mismo Pedro, el día que tuvo la oportunidad de predicar, salvó a miles de gente. Este mismo Pedro, caminando ahí en las calles, sanaba a la gente por su sombra. Este mismo Pedro escribió 2 cartas que están en la Biblia. Por una razón. Jesús lo escogió y él dijo: voy. Era insignificante Pedro. No tenía estudios. Lo dice la Biblia en Hechos. Era pescador. Un hombre de negocio de su época, sin estudios. No alguien importante. Los otros dos tampoco, Jacobo y el otro. Insignificante. Ellos mismos arreglaban las redes, no tenían personal para hacerlo. Y de ahí, de estos hombres, escogidos hace 2000 años, ellos fundaron la iglesia que te permite hoy escuchar la palabra de Dios. Mateo, ladrón, tranza, insignificante. Pero Dios lo escogió porque no vio lo que era, vio el potencial que iba a haber cuando él iba a entrar en esta vida. Y Mateo escribió un evangelio. No importa tu condición, no importa en qué estás, Dios te ha escogido y te dice: ¿me sigues? Tú vas a responder sí o no. Sabemos que 12 dijeron que sí. No sé si Jesús habló a más, no dice la palabra. Puede ser que sí. Porque hay gente que ha negado seguir. Por lo menos sabemos de uno en la Biblia que Jesús invitó y que rechazó la invitación. El joven rico vino diciendo: ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Y él dijo: no. No todos dicen que sí. Pero los que dijeron que sí, vivieron con poder, impactaron al mundo,
Porque cuando tienes tu nombre escrito en este libro, impactas al mundo. Tu nombre puede estar aquí. No se va a escribir más capítulos. Pero en la mente de Dios está tu nombre. ¿Ah? Y Él quiere agregar a tu nombre buen siervo, hombre de poder, mujer de milagros. ¿Ah? Porque tú fuiste escogido para hacerlo. Pero hoy vas a tener que decir sí o no. Porque hemos dicho que sí, pero no a fondo. Hemos dicho que sí, porque la primera propuesta que oíste, ya no voy al infierno, por supuesto, ¿qué tengo que hacer? Pero ahorita ya no se trata de tu salvación, se trata de la salvación de los demás. Se trata de la expansión del reino de los cielos. Se trata de servir a Dios, no como tú quieres, como Él quiere. Porque tú fuiste escogido para esto. No hay vida más exitosa que una vida guiada por Dios. No hay una vida más exitosa que una vida con manifestaciones del poder de Dios. No hay una vida más feliz, gozosa, que una vida cuando caminamos con Dios. Por eso fuimos escogidos para esta vida. Y si no la tenemos es porque no hemos dicho que sí todavía. Y yo te pido que ahorita oremos y piensas. ¿Sabes qué? El temor viene de Satanás. Que te dice, no, si te metes en esto, no sabes. No vas a ser nadie en este mundo. Yo no me acuerdo quién era el rey en la nación que vivía enfrente de Israel, pero me acuerdo del Dios de Israel que se llamaba David. Porque él siguió a Dios. Él escogió seguir y obedecer. Él fue el rey exitoso. Él fue él que fue rey dentro del linaje del Mesías. Porque Dios lo escogió y él dijo, yo voy. Muchos otros reyes podrían haber tenido esta oportunidad. David tenía muchos hermanos. Era el mismo linaje. Pero solo David, cuando fue escogido, dijo, sí, acepto el reto para mi vida. Los 12 discípulos aceptaron el reto para su vida. La ramera Rahab aceptó el reto para su vida. Fue escogida para esconder los espías. Seguro donde ella trabajaba había otras prostitutas, pero ella fue la única. Y así en la Biblia, ¿cuántos hay? Porque todos fueron escogidos, pero no todos respondieron. Yo te digo, responde al llamado de Dios. Porque Dios está esperando verte haciendo cosas que ojo no vio, que oído no ha oído. Porque estas son las cosas para los que aman a Dios. No las cosas terrenales fáciles, las cosas impactantes. Todos hemos vivido ya cosas impactantes. Pero ¿sabes qué? No debe de ser un evento en tu vida. Debe de ser un estilo de vida. Y eso hay que cambiarlo. Porque la iglesia está aquí en esta tierra para reinar y hacer milagros, no pedir milagros. Señor, te doy gracias. En este tiempo, Señor, queremos entrar en tu voluntad. Si tú nos dices, sígueme, es porque ya es el tiempo, nuestro tiempo para servirte, espíritu, alma y cuerpo. Si oyes este llamado a tu vida, respóndele,
Ahí donde estás. Respóndele. No quiero llamar a nadie al frente porque quiero que sea nada más entre tú y yo y Dios y que nadie más se entere. Nos vamos a enterar por los frutos. Si te da pena de decirle a Dios en público, no importa, díselo ahorita. Yo te seguiré. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero que te manifiestes en cada lugar donde yo voy. Que te manifiestas con cada palabra que yo digo para exaltar el nombre de Jesús. Yo quiero ver la obra del Espíritu Santo a través de los dones, de sanidades, de milagros, de lenguas, de interpretación de lenguas, de discernimiento de espíritu, de fe, de profecía, de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría. Quiero ver esto manifiesto en mí. No para mí, sino para que tú puedas a través de mí impactar a los que todavía te están buscando, los que no te conocen, los que creen que fuiste clavado en la cruz y que ya no vives. Quiero ser un instrumento, un utensilio de oro para las cosas grandes. Eres escogido. Eres escogido. Respóndele a Dios. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. Y he puesto como testigo delante de ti el cielo y la tierra. Son decisiones fuertes, grandes. Tal vez es tu momento. Tal vez es el llamado. No especulas sobre lo que vas a hacer. Solo Dios te hablará. Solo Dios te guiará. No se trata de nuestras emociones. No se trata de nuestros deseos. Se trata de la voluntad de Dios que nos ha escogido para manifestarse en nosotros. Yo te doy gracias, Dios. Yo sé que muchos aquí tienen este corazón para seguirte y lo harán. Sellamos esto, Señor, con tu sangre preciosa y declaramos victoria, victoria a partir de este día, Señor, en todas las áreas. Si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.